Hola amigos, nuevamente bienvenidos al canal de Danover Bedoya. En el día de hoy vamos a hablar de una parte muy importante del transformador, si no es que es la más importante, porque de ella depende la vida útil de nuestro transformador. Hoy vamos a hablar del aceite que traen los transformadores y de las alternativas que hoy en día estamos utilizando en los transformadores de última generación. Quédense para que vean todo lo que les voy a explicar. La pregunta que vamos a resolver es: ¿ir a lo tradicional o ir a lo nuevo, a lo alternativo, que son los ésteres naturales y sintéticos que se están utilizando hoy en día y que son fabricados por muchas empresas? Acá tenemos citadas empresas como Cargill, ABB, M&I Materials y G Prolec. El fluido alternativo más popular hoy en día es conocido como FR3. El FR3 es producido por la empresa Cargill y se está utilizando en los bushings, se está utilizando para llenar los transformadores. Y la ventaja principal que tiene este fluido es que su punto de inflamación es aproximadamente el doble de los fluidos que comúnmente se utilizan, que son aceites minerales. El punto de inflamación acá en el documento dice que está alrededor de los 330 grados y el punto de combustión es alrededor de los 360 grados. Hay que aclarar que el punto de inflamación es el punto de calor en el que el fluido empieza a emitir gases que son inflamables. Entonces, a partir de ese punto se hace peligroso porque existe un alto riesgo de incendio. Esta particularidad del FR3 ha permitido que las aseguradoras, por ejemplo, cobren más a las empresas que están utilizando transformadores con el aceite tradicional frente a las que están utilizando el FR3. Otra característica importante a destacar del FR3 o de los demás ésteres alternativos que se están utilizando en los transformadores es que son fluidos biodegradables. O sea que si los vamos a instalar, por ejemplo, cerca de un acuífero, de un nacimiento, de un río, el riesgo de contaminación es muchísimo menor que si estuviéramos utilizando transformadores con aceite convencional. El aceite convencional lleva más de 100 años utilizándose en los transformadores y justo ahora es donde se está empezando a utilizar estas otras alternativas. Entonces, digamos que no ha sido como posible estudiar a fondo todas las particularidades que traen estos aceites, pero por lo poco que se ha podido estudiar se han llegado a conclusiones interesantes que hacen preferir estos fluidos naturales frente a aceites convencionales derivados del petróleo, que contienen azufres y un montón de otros químicos que pueden ser dañinos para el medio ambiente. Hablando de confiabilidad, resulta que los ésteres y fluidos alternativos tienen una particularidad, y es que permiten alargar la vida útil de los transformadores, ya que estos tienen un porcentaje o una capacidad de absorción de la humedad mucho mayor al de los aceites minerales, lo que permite que la humedad que entra al transformador no afecte la parte más importante del transformador, que le permite una vida útil larga, que son los aislamientos sólidos, como lo es el papel. Por el contrario, antes favorece que se proteja este papel, porque según los estudios, la experimentación que se ha hecho en laboratorios, estos fluidos permiten que se genere una capa protectora alrededor del papel contra la humedad. Entonces, si comparamos los transformadores, digamos, destapamos un transformador que está lleno de aceite mineral y lo comparamos frente al que estuvo lleno durante el mismo periodo de tiempo con el aceite
con los aceites o los esteres alternativos, vamos a darnos cuenta que el papel que estaba sumergido en aceite mineral estaba mucho más empapado de humedad que el papel del transformador que estaba sumergido en esteres como el FR3. En cuanto a las pruebas que se le hacen a los fluidos alternativos en comparación con las pruebas que se le hacen a los aceites naturales, estas vienen siendo similares, o sea, las mismas pruebas. Lo diferente es a la hora de analizar los datos. Como ya les había mencionado antes, estos fluidos son relativamente nuevos en uso y no se tienen los datos suficientes para obtener predicciones más certeras, pero ahí se ha ido trabajando y se ha podido comprobar a grandes rasgos que es mucho mejor utilizar estos nuevos fluidos que el aceite convencional. Y finalmente, la pregunta es, ¿qué pasa si tengo un transformador que anteriormente estaba lleno con el aceite convencional? ¿Puedo reemplazar el líquido con estos nuevos fluidos alternativos? Pues la respuesta es claro que sí. Lo que hay que tener en cuenta es que el proceso de drenaje debe hacerse muy bien, porque probablemente estos fluidos alternativos no son compatibles con el aceite mineral que tenía antes este transformador. Entonces el proceso de drenaje debe hacerse muy bien, aunque no se llegue al 100% de limpieza del transformador, del aceite que tenía anteriormente. Con este nuevo fluido aislante puede trabajar bien. De pronto hay que tener en cuenta que en algunos lugares cerrados este transformador no va a ser apto porque tiene algún tipo de contaminación que hace bajar la temperatura de inflamación del aceite. Entonces, por lo que no se hace tan seguro como un transformador fabricado desde el comienzo y llenado con estos fluidos alternativos. Bueno, eso era lo que quería contarles acerca de los fluidos alternativos. Espero que haya sido de su ayuda y que su conocimiento se haya expandido un poco más. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en un próximo video.